León Trotsky era un hombre de pensamiento y de acción. Su sueño, una sociedad utópica basada en el marxismo, quedó derrumbado, pero nunca renunció a sus ideas. Cuando el hambre de poder de Joseph Stalin lo apartó del camino, Trotsky alzó su voz para exponer el despotismo soviético en el mundo, y sabía muy bien que al hacer esto estaba firmando su sentencia de muerte. Hoy en Biographics vamos a descubrir quién fue León Trotsky. El hombre conocido en la historia como León Trotsky nació con el nombre de Lev Davidovich Bernstein el 7 de noviembre de 1879. Sus padres, David y Anna, eran granjeros en la aldea ucraniana de Yankova. David había empezado desde abajo y se había convertido en uno de los granjeros más exitosos de la región. Lev era el quinto hijo de la familia Bernstein. Durante sus primeros 8 años se mantuvo en la granja bajo la tutela de sus padres. El idioma que hablaban era el Hurshik, que era una mezcla de ruso y ucraniano. Cuando tenía 8 años, lo enviaron a una escuela privada ucraniana judía en Odessa, Ucrania. Lev tuvo problemas durante su primer año en la escuela, ya que no estaba acostumbrado al hebreo que se hablaba allí. Aún así, después de un tiempo, logró aprender esta lengua para demostrar que en verdad era muy buen estudiante. También aprendió a hablar ruso muy rápidamente y se enamoró de la literatura de ese país. Luego de estar 2 años en la escuela privada, lo transfirieron a una escuela pública rusa. En la escuela secundaria, San Pablo se destacó como uno de los estudiantes más notables. Demostró ser alguien que pensaba de forma independiente, hecho que lo llevaba a discutir con sus profesores. Las lecturas de los grandes intelectuales como León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky le brindaron ideas que le hacían cuestionar cosas que los otros estudiantes simplemente no tenían en su cabeza o que simplemente aceptaban sobre el orden de la sociedad, y esto le causó una gran frustración a sus profesores. Al graduarse de la escuela a los 17 años, Lev se mudó a un pueblo costero ucraniano llamado Nikoliv, cerca del Mar Negro. Ahí vivió con 2 familiares mientras decidía qué hacer con su vida. En ese momento, Nikoliv era un lugar de tendencia revolucionaria y el joven Lev comenzó a relacionarse con grupos radicales. Luego de unos meses de su llegada a Nikoliv, Lev conoció a una mujer joven llamada Alexandra Sokolovskaya, que era 6 años mayor que él y que estaba muy bien informada sobre las políticas revolucionarias de la izquierda. Lev se dio cuenta de que se sentía atraído por Alexandra, sobre todo porque ella era la única persona que era capaz de vencerlo en un debate. El gran tema en cuestión era el marxismo y si esto era lo mejor para la sociedad rusa. Lev se oponía a esta idea, pero el temple y el conocimiento de Alexandra destruía cada uno de sus argumentos. Lev se enamoró de Alexandra, pero antes de que la relación se estableciera lo arrestaron. La causa de su detención en enero de 1898 fue su participación en una protesta de miembros de sindicatos que desestabilizaban la región. Durante los siguientes 2 años fue detenido en distintas ocasiones por periodos cortos de tiempo como resultado de su participación en las protestas públicas. Finalmente, en 1900, Lev y Alexandra se casaron y poco después de la boda, Alexandra fue enviada a Siberia por unos 4 años debido a sus actividades subversivas. Su esposo la siguió después y llegaron a la aldea siberiana de Osku. Los siguientes 2 años trataron de vivir en este lugar frío y crudo, y durante este tiempo la pareja tuvo 2 hijos, Zenaida y Nina. Luego de 2 años en el exilio, Lev estaba ya harto de esta situación y listo para ver cómo se escapaba. Ya para ese momento su esposa lo había convertido al comunismo marxista y estaba determinado a salir de ese purgatorio y trabajar para la causa revolucionaria. Asimismo, tomaron la decisión de que Alexandra se iba a quedar en Siberia con las 2 niñas. Lev viajó a la región de Irkutsk en Siberia y allí robó un pasaporte. Fue en este momento cuando asumió su nuevo nombre de León Trotsky y lo escribió en el pasaporte falso. Se abrió camino hasta Londres con el objetivo de aprender directamente del fundador del marxismo ruso, Vladimir Lenin. Allí ambos hombres crearon un vínculo de inmediato. Lenin hizo a Trotsky su aprendiz y le dio trabajo como escritor en su periódico comunista llamado Isra. Después de unos meses de su llegada, Lenin lo envió a una gira de recaudación de fondos y publicidad por Europa con el fin de promover el periódico y a la causa comunista. En París conoció a una joven llamada Natalia Sedova,
Y a pesar de estar casado con Alexandra, él y Natalia decidieron casarse. Ella regresó con él a Londres y se establecieron allí. Poco después de su regreso a Europa, Trotsky acudió al segundo congreso del Partido Obrero Socialdemócrata en Londres. El tema principal era la reciente ruptura dentro del Partido Comunista entre los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran la facción más moderada de ambas que promovía una transición gradual al comunismo. Los bolcheviques, por su parte, eran mucho más radicales, ya que querían desmantelar el sistema actual de forma brusca y reemplazarlo con otro completamente comunista. Los bolcheviques estaban preparándose para ocasionar un levantamiento violento y lograr sus objetivos revolucionarios. El significado de los nombres de estas facciones nos arroja luz sobre sus niveles de apoyo. La palabra menchevique significa los de la minoría, mientras que bolchevique se traduce como los de la mayoría. Lenin estaba a favor de los bolcheviques. En el Congreso explica que lo que se necesitaba era crear una estructura de poder centralizado desde el cual podrían controlar y dirigir a la gente común hacia su liberación. Pero esta idea era algo que le hacía ruido a Trotsky, pues la veía como un reemplazo de lo que él consideraba el control capitalista de las masas, que precisamente él quería desplazar. Por muchos años Trotsky fue una figura mediadora entre bolcheviques y mencheviques. Para 1905, Rusia sufre una derrota humillante contra los japoneses en la batalla de Tsushima, lo que dejó la economía rusa en la ruina y provocó muchas protestas. El 22 de enero de 1905 hubo una protesta en las afueras del Palacio de Invierno del zar Nicolás II, y el zar reaccionó enviando a la caballería para dispersar a los manifestantes, dejando cientos de muertos en las calles. La gente estaba furiosa, sin embargo, en las filas bolcheviques estaban celebrando, ya que vieron esto como la excusa perfecta para empezar una gran revolución comunista. Los meses siguientes las protestas empeoraron, transformándose en el paro general de octubre de 1905. En ese periodo los bolcheviques tenían todas sus energías dedicadas a la revolución. Tanto Lenin como Trotsky se mudaron a San Petersburgo y Trotsky comenzó a organizar asambleas especiales de trabajadores. Estos grupos estaban diseñados para tomar el control de las regiones destinadas a ser parte del Consejo Obrero. La palabra en ruso para estos consejos era Soviet. Trotsky estableció el primer Soviet en San Petersburgo y sirvió como su presidente, pero en poco tiempo el ejército del zar rodeó la región y tomaron a Trotsky como prisionero. Estuvo en la cárcel por casi un año antes de ser llevado a juicio. Mientras se defendía de los cargos por liderar una rebelión armada, Trotsky intentó defenderse dando un discurso súper carismático donde exponía todos los beneficios del marxismo. Sin embargo, esto fue en vano, ya que fue declarado culpable e igual lo exiliaron a Siberia. Pero Trotsky estaba determinado a no volver a la horriblemente cruda Siberia. Así que en enero de 1907 escapó mientras lo transportaban a su lugar de exilio. Por segunda vez se dirigió a Londres, pero después de varias semanas se mudó a Viena, Austria, donde comenzó a trabajar en crear un periódico de tendencia comunista llamado Pravda. Poder financiar las publicaciones del Pravda era un desafío constante. En 1909 Trotsky solicitó al Comité Central Bolchevique la inversión de fondos para poder mantener el periódico en funcionamiento. Y Lenin, ahora jefe de los bolcheviques, accedió, pero con la condición de que un bolchevique fuese puesto como editor asistente. Esto significaba que las opiniones gradualistas que Trotsky había logrado en el periódico simplemente ya no iban a ser aceptadas. Por tanto, desde 1910, Pravda se convirtió en el portavoz del comunismo bolchevique. Las tensiones entre bolcheviques y mencheviques continuaron con las divisiones. En 1912, Lenin inició una purga para eliminar las opiniones contrarias a su visión revolucionaria. Trotsky estaba en contra de las acciones más radicales de los bolcheviques, como por ejemplo robar bancos para financiar al partido. Así que intentó organizar una conferencia de unificación para reunir a ambas facciones, pero simplemente fue un fracaso. Durante 1912, Trotsky escribía para varios periódicos radicales en Rusia y en Ucrania. En septiembre lo enviaron a cubrir la guerra de los Balcanes. Cuando la Primera Guerra Mundial empezó, se mudó de Austria a Suiza y luego a París. Desde su establecimiento allí escribía críticas contra la guerra, donde describía cómo los trabajadores del mundo eran forzados a matarse entre ellos bajo las órdenes de sus gobernantes. Y el gobierno francés, por supuesto, despreciaba esta posición contra la guerra, así que deportó a Trotsky el 31
31 de marzo de 1916. Trotsky se encaminó a España, pero sus textos también ocasionaron su deportación. El 12 de enero de 1917 llegó a Nueva York, Estados Unidos. Ahí se estableció en un cuarto pequeño del Bronx y comenzó a escribir para varios periódicos rusos. A un mes de su llegada a los Estados Unidos, Trotsky recibió la noticia de que habían derrocado al zar Nicolás. Así que decidió regresar para tomar parte de la historia que se estaba escribiendo en ese momento en su madre patria. Luego del derrocamiento del zar Nicolás, un gobierno provisional entró en vigencia hasta que se pudiese establecer nuevamente un gobierno de forma permanente. Trotsky llega a San Petersburgo el 17 de mayo de 1917. Muy pronto se convirtió en un orador popular en los ayuntamientos y las fábricas, mientras varios actores políticos competían por el poder. Su frase más famosa contenía los 3 principios de su visión revolucionaria: no confiar en los burgueses, tener controlados a nuestros líderes y confiar en nuestras fuerzas revolucionarias. Los bolcheviques luchaban para realizar cambios más radicales que los que el Duma, es decir, la asamblea gubernamental del gobierno provisional, tenía planificado. Trotsky decide aliarse totalmente a los bolcheviques y lo arrestan el 7 de agosto por su participación en una protesta. El 8 de octubre, con los bolcheviques ganando terreno, Trotsky fue nominado para ser gobernador del Soviet de San Petersburgo por segunda vez. Cuando el año estaba por terminar, el gobierno provisional fue derrumbado ya que fue superado por los bolcheviques, que tenían a Lenin como jefe y tomaron el control del gobierno. Y el segundo hombre a cargo del partido era León Trotsky. Uno de los objetivos inmediatos del gobierno bolchevique era sacar a Rusia de la guerra. Esta tarea fue asignada a Trotsky junto con el título de comisario soviético para asuntos exteriores. El 2 de diciembre de 1917, los bolcheviques firmaron un tratado de cese al fuego con los poderes aliados centrales de Alemania, Austria-Hungría y Turquía. De este modo, las conversaciones comenzaron entre Trotsky y los delegados de los poderes centrales para llegar a una especie de armisticio. Los alemanes en particular subieron la apuesta para firmar el armisticio. Exigían que los rusos renunciaran a cualquier reclamación de Ucrania, Polonia, Lituania y varias regiones de Letonia y Bielorrusia. Estas demandas eran demasiado para Trotsky, pero él sabía que tenía pocas opciones. Los bolcheviques habían declarado que iban a sacar a Rusia de la guerra y toda Rusia estaba esperando lo mismo. Trotsky le expone las exigencias a Lenin y añade que él cree que sencillamente no tenían otra alternativa que aceptar. Y Lenin estuvo de acuerdo con esto. Pero cuando el resto del gobierno bolchevique se entera de las exigencias, se sintieron furiosos, por lo que intentaron convencer a Lenin y a Trotsky que no firmaran este armisticio. Al final, Trotsky decidió que simplemente iban a cesar las hostilidades, pero no iban a acordar ningún tipo de armisticio. Él lo explicó de esta forma: declaramos el fin de la guerra, pero no firmaremos un tratado de paz. No podrán hacer un ataque contra nosotros, y si nos atacan, nuestra posición no será peor que la de ahora. Pero esta fue una jugada que Trotsky lamentaría de inmediato. El 18 de febrero de 1918, fuerzas austriacas y alemanas invadieron Rusia. Encontraron las fronteras completamente vulnerables. Al escuchar la noticia, Trotsky se quedó sin palabras, así que envió un mensaje al embajador alemán que decía: solicitamos una explicación por este malentendido. Pero obviamente no había ningún malentendido. Al día siguiente, Lenin ordenó a Trotsky que aceptara las exigencias de los alemanes para firmar el armisticio. Con Rusia fuera de la guerra, Trotsky fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas. Rápidamente inició una crisis cuando las legiones checoslovacas que regresaban de la guerra decidieron enfrentarse al gobierno bolchevique para poder restaurar el viejo orden monárquico. La resistencia creció tanto que llegó a conocerse como el Ejército Blanco. Cuando Trotsky supo sobre la caída del puesto clave de avanzada en Kazán, se montó en un tren y se dirigió al área para evaluar por sí mismo la situación. Su tren solamente llegó hasta Svillaysk, donde fue forzado a retirarse. Pero antes de que pudiera salir de la ciudad, el Ejército Blanco había rodeado el contingente de Trotsky. Durante 24 días tuvieron que resistir el ataque hasta que finalmente lograron escapar y regresaron a San Petersburgo. Además de tener al Ejército Blanco atacando por el este, los bolcheviques se vieron presionados ahora desde el norte por un grupo finlandés conocido como la Guardia Blanca, que buscaba rescatar al zar Nicolás y a su familia que estaban prisioneros. El grupo estaba a punto
punto de tomar el control de la ciudad de Ekaterimburgo, donde estaba encarcelada la familia real. Pero luego de esto llegó la orden de matar a toda la familia real. Una vez realizada esta terrible tarea, la población en repudio expulsó a los bolcheviques de esa ciudad. Por desgracia, la Guardia Blanca no pudo salvar a Nicolás ni a su familia. A principios de 1919, Rusia estaba en estado de crisis. Las guerras civiles habían arruinado el país y ahora las enfermedades, hambruna y pobreza estaban acabando con la población. Mientras tanto, los poderes europeos esperaban como buitres listos para aprovecharse de Rusia. En octubre, el ejército blanco tenía casi el control total y estaban en las puertas de San Petersburgo. El gobierno soviético ordenó una retirada total de la capital, pero Trotsky se opuso rotundamente y animó a sus aliados a resistir hasta el final. La valentía, persistencia y fuerte personalidad de Trotsky puso la situación a su favor. Las fuerzas soviéticas resistieron y lograron derrotar al ejército blanco. San Petersburgo estaba a salvo para los bolcheviques y los vientos de la guerra civil soplaban a favor del gobierno soviético. Para finales de 1920 acorralaron al ejército blanco hasta Siberia. Los soviéticos habían sobrevivido a sus enemigos y establecieron la supremacía de su liderazgo. Sin embargo, en mayo de 1922, su líder y visionario Vladimir Lenin sufrió un derrame cerebral. Trotsky parecía la mejor opción para convertirse en su sucesor, pero había otro miembro de la estructura bolchevique que tenía otros planes. Su nombre era Joseph Stalin. Joseph Stalin era un peleador callejero y un bravucón que se abrió paso hasta convertirse en el secretario general de la Unión Soviética para la fecha en que Lenin había muerto. El puesto no tenía mayor poder real, ya que todas sus acciones eran controladas por el comité ejecutivo llamado Politburó. Para finales de 1922, Lenin se había recuperado lo suficiente para enviar una nota al Politburó donde exponía sus opciones para un sucesor. En ella explicaba que Trotsky tenía una personalidad más fuerte que Stalin, pero que era propenso a actuar unilateralmente sin consultar al resto del consejo. Por su parte, Trotsky consideraba a Stalin como una persona muy grosera, despiadada e intolerante. Lenin muere el 21 de enero de 1924. Durante ese tiempo, Stalin sabía que la muerte de su líder favorecía más a Trotsky que a él. Esto lo llevó a empezar una campaña sin descanso para desacreditar a Trotsky, en la que afirmaba que éste intentaba dividir al partido favoreciendo a los miembros jóvenes que seguían su voluntad y no a los de la vieja guardia. Entre otras cosas, Stalin logró conseguir un libro que Trotsky había escrito en 1923 que había sido prohibido por supuestamente tener contenidos que iban en contra de las doctrinas de Lenin. De esta forma, las críticas sistemáticas a Trotsky y el éxito de la operación de Stalin dieron como resultado la pérdida de sus dos cargos como presidente del Consejo de Guerra y como comisario soviético de guerra y naval y la consolidación de Stalin como el principal líder. Ya desempleado en 1925, Trotsky fue llamado de nuevo para darle 3 puestos en el gobierno. Sin embargo, la interferencia de Stalin fue tanta que Trotsky tuvo que renunciar a 2 de ellos y se mantuvo simplemente con el puesto de presidente del Comité de Concesiones. Pero a ver, Stalin aún no había terminado con Trotsky. El 12 de noviembre de 1927 logró que lo expulsaran del Partido Comunista y luego lo mandaran al exilio en Kazajistán. Y 3 meses después se le prohibió por completo vivir en la Unión Soviética. Los guardias soviéticos lo forzaron a subirse a un tren sin decirle el punto de destino. Luego de hacer una huelga de hambre se le informó que su destino era Turquía, lo cual enfureció a Trotsky, ya que estaba convencido de que el régimen anticomunista del país lo iba a ejecutar de inmediato. Envió un mensaje al Comité Central para que cambiaran de opinión, pero no obtuvo respuesta. Para su sorpresa, los turcos trataron a Trotsky con el mayor respeto. Le dieron un hogar donde vivir con su esposa Natalia y su hijo Lev. Desde allí comenzó a escribir sobre la situación de la Unión Soviética y específicamente sobre los errores de Stalin. No se contuvo para nada cuando escribió un artículo llamado ¿Qué es Stalin? Su horizonte político es bastante limitado, tiene la mentalidad de una persona obstinada y empírica sin ninguna creatividad. Estas palabras fueron publicadas en periódicos alrededor del mundo y al saber lo que sabemos sobre la personalidad de Stalin, era una sorpresa que no ordenara asesinarlo de inmediato. La verdad es que si lo hacía, esto probablemente le hubiese traído más problemas de la comunidad internacional. Así que buscó la manera de callar a Trotsky simplemente enviándolo a un exilio más profundo, por lo que los turcos recibieron órdenes de llevar a Trotsky a la isla de Príncipe. Luego de un año consiguió un asilo político en Francia, pero los franceses no permitieron que Trotsky viviera en París, así que se estableció en una comunidad costera llamada
Royan. Pasó casi 2 años allí, pero las relaciones entre Francia y la Unión Soviética mejoraron y el gobierno presionó para que lo deportaran nuevamente. Estuvo 1 año en Noruega con el periodista Konrad Knudsen y allí escribió La Revolución Traicionada, un libro que evidenciaba todavía más los errores de Joseph Stalin. Stalin estaba furioso y presionó al gobierno noruego para que deportaran a Trotsky otra vez. Él, su esposa e hijos se dirigieron al destino final de Trotsky, México. Por casi 2 años, desde enero de 1937 a abril de 1939, vivieron con los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo. Para abril de 1939, los Trotsky se mudaron a su propia casa cerca de Diego y Frida. Fue allí cuando escribió su mayor ataque a Stalin. El artículo se titulaba Hitler y Stalin, donde escribía sobre lo hipócrita que era Stalin en firmar un pacto de no agresión contra Hitler. Por los últimos 3 años, Stalin ha nombrado a cada uno de los camaradas de Lenin como agentes de Hitler. Después de decapitar y destruir el ejército del partido, Stalin ahora está postulando abiertamente su candidatura como representante en jefe de Hitler. En ese momento, Trotsky estaba convencido de que Stalin lo iba a silenciar muy pronto. El 27 de febrero de 1940 escribió el testamento de Trotsky, donde defendía su posición como un miembro leal del partido. A mediados de 1940, miembros de la policía secreta rusa irrumpieron en la casa de Trotsky. Sin embargo, esa vez los guardias lograron mantenerlos a raya. Luego del intento fallido de asesinato, Trotsky escribió otro artículo titulado Stalin busca mi muerte, el 8 de junio de 1940. Donde predecía que venían con otro intento de asesinato. Y un mes después, el 20 de agosto de 1940, un hombre entró al estudio de Trotsky y le enterró un picayelos en la cabeza. Trotsky no murió de inmediato, sino que peleó con su atacante hasta que sus guardaespaldas lograron entrar, lo ayudaron y Trotsky fue enviado inmediatamente al hospital local. Según James P. Cannon, secretario del Partido Socialista Obrero de Estados Unidos, las últimas palabras de Trotsky fueron: "No sobreviviré a este ataque". Stalin finalmente cumplió el trabajo que no había logrado hacer antes, y así murió al día siguiente. Espero que hayan podido disfrutar de este video. No olviden dejar en los comentarios cualquier tipo de opinión, pregunta o sugerencia. Tampoco olviden darle me gusta y suscribirse. Muchas gracias por vernos.